su papel, su realización, y por eso es que dicen que esta época, así como la Gran Depresión, esta es la gran realización. Todos estamos realizando muchas cosas. Y él realizó que es un malabarista de redes, un tejedor de redes institucionales de partes de interés interna y multidisciplinaria. La multidisciplinaria, pues, son los asesores. Total, que aquí es donde, para terminar el tema de la familia y el descubrimiento, nos vamos a sacudir. Vamos a ver qué cosa institucional podemos sacudirnos. Miren, yo vivo en un país donde es más fácil abrir una iglesia que abrir una asociación de empresas familiares. Tenemos 8 años de estarle pidiendo al gobierno que nos ayude, que nos permita abrir un instituto, abrir una asociación, abrir esto de empresas familiares, y no se puede. Y cada mes surge una institución de todo tipo que no promueve la gremialidad y el conocimiento entre los empresarios. Con respecto a los stakeholders, ¿qué nos podemos sacudir? Bueno, es el momento de sacudirnos esos familiares que solo saben estrechar la mano o que creen que deben de tener un espacio en la empresa sin aportar, o que creen que deben tener todo el poder y no informar. En la red multidisciplinaria, tal vez es un momento no tanto de sacudirnos, sino de incorporar profesionales que nos aporten, que nos ayuden. Y en lo interno con los empleados, escuchemos a los colaboradores. Realmente la empresa nos habla, y nosotros creemos a veces que la empresa solo nos habla en los estados financieros, con el balance. Pero cuando escuchamos a nuestros colaboradores, escuchamos de verdad música muy interesante del que toca la empresa. Entonces, con esto nos sacudimos esta parte y nos vamos al profesional de la empresa familiar. ¿Ya descubriste que eres consultor de empresa familiar? Yo conozco muchos consultores. Si el 90% de las empresas en el mundo son familiares, ¿puede haber un consultor de empresa que no sea un consultor de empresa familiar? Todos son. Lo que pasa es que no lo saben. Lo que pasa es que tienen que descubrirlo. Y precisamente porque no lo saben, pueden estar haciendo las mejores recomendaciones. Pero ahí puede haber un puñado, puede haber una falta de comunicación entre un familiar, que hace que esa gran recomendación, ese mapa y esa ruta de la que nosotros hablamos siempre, no se cumpla. Entonces, si nosotros somos consultores de empresa familiar, debemos de darnos cuenta que así como ahora, y esta realización es una realización interesantísima, porque si hoy te diste cuenta que eras un consultor de empresa familiar, forget it. Ahora empezar a pensar el nuevo consultor de las nuevas empresas, porque le estás diciendo a las empresas que tienen que aprender a manejarse con un pensamiento en red. Son empresas nuevas las que están allá afuera. Son empresas que ya vimos, que cambiaron su modelo de negocio, que cambiaron sus estrategias, y nosotros vamos a llegar con las mismas de hace 10 años. Que aprendimos, o de hace 5, o con todo aquel cúmulo de experiencia y creer que todo eso nos va a servir. Tenemos que aprender nosotros también. Y ese es el valor de lo que están proponiendo en la universidad, que nos van a convertir en instructores, tejedores de redes, porque los consultores de esta nueva era tienen que saber cómo la familia y los stakeholders deben de manejarse, cómo la institucionalidad, la familia, los stakeholders, los internos, esas mismas redes de las que tiene que hacer acopio el empresario, esas mismas tenemos que enseñar nosotros, pero de otra forma. Nosotros tenemos que enseñar a tejer y ellos tienen que aprender
a tejer. Es un trabajo difícil, pero ese es el papel de los consultores en esta época. Nos tenemos que sacudir otra vez. ¿De qué nos tenemos que sacudir los consultores? Miren, cuando yo empecé consultoría, ¿cómo estoy de tiempo, Juan Carlos? ¿Cómo me ven de tiempo? ¿Bien? Ok. Cuando yo empecé consultoría, yo era un médico. Llegaba, diagnosticaba y daba la receta. ¿Ok? Así aprendí. Después me di cuenta que tenía que ser veterinario, porque yo tenía que ver no solo una especie, sino varias especies. Tenía que ver con las familias, con los stakeholders. Entonces me convertí en un veterinario igual que daba su receta, ¿verdad? Más adelante me di cuenta que eso era imposible realmente. Entonces ya regresé a pensar en que lo que yo tenía que ser era asesora. Y asesora consultora de aquellas que tenía todas las respuestas. No iba a hacer recetas, no iba a hacer nada, era hacer respuestas. A mí me iban a preguntar, yo iba a consultar porque ya había acumulado una serie de experiencias que me calificaban para ser aquel consultor que llegaba con todas las respuestas. Después me di cuenta que lo que tenemos que hacer los consultores es tener las preguntas. Hacer las preguntas correctas para que cuando los clientes, cuando las familias nos escuchen o poderles nos pongan atención, sepamos sacar de ellos esa mejor versión que buscan a través de la indagación apreciativa. Porque otra cosa que nos tenemos que sacudir es el abordaje de las empresas familiares desde el conflicto. Las empresas familiares no solo son conflicto, son una gran bendición para las familias, si las sabemos gestionar. Pero aquí los consultores tenemos mucho que sacudirnos. Y luego entonces, ya para terminar, la ruta es la ruta hacia la longanimidad. Ya aprendimos lo que era resiliencia. Esta era la palabra que hace tal vez unos 5 años no la veníamos usando. Y ahora pues ya todo el mundo la usa. Pues creo que la palabra que vamos a aprender ahorita, ya en esta salida, va a ser longanimidad, que es la grandeza y la constancia de ánimo en las adversidades. Porque no puede ser una continuidad lo que buscamos en las empresas familiares. A veces decimos que buscamos continuidad, pero realmente la ruta es más que continua, es accidentada. Y entonces lo que necesitamos es esa grandeza y esa constancia de ánimo en las adversidades que nos han demostrado las empresas que tienen 400, 300 años. Ha sido por esto, por su grandeza y constancia de ánimo, porque han pasado de todo. Y los nuevos mapas que nos toca dibujar a los consultores es el nuevo mapa de la pertenencia. ¿Qué quiere decir pertenecer? ¿Quiere decir es mío o quiere decir yo pertenezco? El mapa de la resiliencia. ¿Cuál va a ser el nuevo mapa de la resiliencia? ¿Cuáles son esos riesgos que ahora nos van a hacer que tengamos un nuevo mapa de resiliencia? Y el mapa de la evolución, ¿hacia dónde vamos a evolucionar? No podemos ser consultores que quieren apoyar a las empresas que debieron haber tenido hace 20 años. Así debió haber sido su empresa. No, señor. Así tiene que ser para los próximos 10, 20, 100 años. Hay muchos cambios que hay que hacer ahí. Entonces, en conclusión, y muchas gracias por su atención, nos toca descubrir nuevos mapas de pertenencia, resiliencia y evolución. Hay que diseñar la ruta hacia la longanimidad. El escenario post-COVID es red, conversación y acción. En la hora mágica, todos somos emprendedores. ¿Y qué llamo la hora mágica? Esa hora del descubrimiento. Hay 2 horas mágicas en el día.
la hora cuando viene el día y se hace noche. Esa es hora mágica. Pero hay otra, que es cuando pasa la noche y llega el día. ¿Cuál hora mágica es la que vamos a usar nosotros? ¿En cuál nos vamos a colocar? Y finalmente, si hoy no estoy ensayando, pero ensayando, no pensando, no platicando, no, ensayando nuevos mapas, debo comenzar ya. Muchísimas gracias y con esto espero no haberme pasado del tiempo. Ya dejo de... Muchas gracias, Margaret. Te escuchaba y recordaba haber estado en una ronda entre colegas, porque habría que decirle a la gente que si bien los empresarios familiares son una raza, los consultores de empresas familiares también somos una raza. Y en un zoológico donde estábamos varios de estos animalitos conversando, le preguntaron a un colega, ¿cuándo debo empezar a dar el primer paso hacia el éxito? Y el hombre dijo, ayer es tarde, transmitiendo luego esta sensación de urgencia con la que vos cerrabas la charla. Bueno, muchas gracias. Te quería preguntar algunas de esas cosas que a veces compartimos en privado, si te parece podemos compartirlas hoy delante de la gente, con ellos y para ellos. ¿Cómo te parece que va a cambiar la realidad de las empresas familiares todo esto que nos está pasando con el coronavirus? Nosotros, por ejemplo, en este país, en Argentina, ayer el Congreso ensayó un principio de regulación del teletrabajo, que bueno, digo, ese es un nuevo mapa, ¿no? Un nuevo mapa, como que harán nuestros gerentes de recursos humanos con una ley que regula el teletrabajo. Digo, ¿qué otra cosa te parece que podría tener impacto en las empresas familiares relacionadas con el COVID? Mira, a mí que me preocupa es que tal vez es como alargarme de lo tuyo, cambiarme de contexto, pero me preocupa que los gobiernos están acumulando facturas. Y la única manera de cobrárselo en un año, en dos, en tres, va a ser a través de políticas fiscales, me parece. ¿Va a ser a través de? Políticas fiscales, cobro de impuestos. Entonces, cuando nosotros estábamos pensando que en países, en los países como más avanzados, están apoyando a la empresa familiar y están despenalizando la herencia, están tal vez promoviendo que las empresas cuando pasen a los herederos se mantengan como tales y hay como ese tipo de incentivo para las empresas familiares para que sigan, ¿verdad? Yo siento que el tema del riesgo fiscal hay que tomarlo en cuenta, hay que trabajar muy fino los patrimonios que han tomado tanto tiempo en construirse y que podríamos en algún momento, es que ¿quién va a pagar esas facturas? No sé si alguno de ustedes tiene alguien más en la mente, pero normalmente somos las empresas y sobre todo las grandes tienen sus exoneraciones, las grandes tienen sus cosas, pero las pequeñas, las medianas, somos los que damos como esa parte. Eso por un lado. Por el otro lado, por el lado positivo, digamos, fíjate que yo he sentido como que, no sé en los países de ustedes, pero en los países de nosotros siempre hay como ese resentimiento con la empresa privada. Entonces, creo que la forma como la empresa privada ha reaccionado, ha demostrado que por un lado, y sobre todo la empresa familiar, sí promueve sus valores, sí cree en cuidar a sus colaboradores,
y está haciendo como que esfuerzos, porque por lo menos en nuestros países no ha habido aquello de la fuga de capitales y el cierre total de las empresas y todo. Se ve un gran esfuerzo. Y entonces la gente empieza como a apreciar que existe hay un vínculo que debemos de cuidar entre la empresa y el trabajo. Y me parece que eso es bueno. Tercer punto, solo para terminar, he visto jóvenes sentados, no sentados, así como estamos nosotros. Aquí no sabemos nosotros quién es el vicerrector y quién es el director del programa, ¿verdad? Que estarían seguramente sentados en la cabecera de la mesa. Aquí estamos todos en el mismo plano. Y eso es una gran cosa, que a los jóvenes y a las voces ausentes, de repente, solo tienen que quitar su micrófono y pueden hablar y los escuchan todos. Hay voces ausentes que se van a escuchar. Interesante. Es muy común en conversaciones que tienen cierta superficialidad confundir el concepto de pyme con el concepto de empresa familiar. Uno invierte un rato muchas veces en aclarar las diferencias, en ocasiones de consulta y también en nuestra actividad docente. Si bien para nosotros es un tema relativamente conocido, sería muy valioso que vos nos ayudaras a reforzar esa diferencia para que la gente pudiera tener clara cuál es una cosa y cuál es otra. Fíjate que en Honduras hay 5 definiciones de pymes. Está la definición del Banco Mundial, la definición de la Cámara de Comercio, la de la Secretaría de Impuestos, ¿cuál otra? Bueno, pero les puedo decir que aquí yo me he encontrado con 5. Yo creo realmente que es como una simplificación para estadísticas que le sirve a cada quien para justificar algo, ¿verdad? Es más, fíjate que cuando nosotros oímos pymes, por ejemplo, la pyme en España es nuestra grande. Yo creo que nuestras empresas grandes no llegan a pyme en España. Sin embargo, las recetas que vienen de los consultores vienen para pymes de aquel tamaño, con aquellas estructuras, en países donde las cosas funcionan y se vienen para acá y por supuesto la deuda externa solo crece y crece y crece y el valor de eso que viene de afuera y que supuestamente debería de representar un estímulo, no. ¿Y qué hacemos las pymes? Extendemos la mano. Ya sabemos que cualquier cosa, y el gobierno lo mismo, nuestros estados son totalmente dependientes de esas dádivas. Entonces, como pymes, estamos extendiendo la mano. Y fíjate que, ¿por qué a mí no me gusta el tema de pyme? Por un lado, siento que es como lastimoso, ¿verdad? Soy pequeña, y espérate que aquí tenemos la MIPYME, que es la micro. ¿Ustedes tienen micro? Sí. Bueno, ¿verdad? Entonces, todavía más triste, pero realmente somos el 80% del trabajo, de las fuentes de trabajo. Lo que pasa es que nos encanta la informalidad. Entonces, nos gusta la informalidad, decimos que somos pymes, que para qué nos vamos a formalizar y ya nos acomodamos a esa definición. Y ahora yo quiero que en su mente se dibujen algo. ¿Qué círculo pondrían afuera y cuál pondrían adentro? ¿Las empresas familiares y las pymes? ¿O las pymes y las empresas familiares? A veces pensamos que las empresas familiares todas son pymes. Y como pymes podríamos asumir que no tienen sus cuentas en orden,
que sus procesos están poco o mal definidos, que no hay una estructura, y yo creo que a mí no es algo que me entusiasma, pero sé que en muchas organizaciones es necesaria la clasificación, pero como para empresa familiar, yo no la trataría como pyme en absoluto. Hay muchas empresas familiares que son pyme y muchas empresas familiares que no son pyme. Y todas esas características de estructura débil, información confusa, organización del trabajo basada en las personas, etcétera, son características de una empresa pyme, no de una empresa familiar. Son características, Juan Carlos, de empresas que no están organizadas, pero no podemos pensar que porque son familiares. Por eso digo, ¿no? Es más una característica de un momento de su desarrollo. Así es. Y esto que tú dices de que hay muchas recetas que son concebidas, ideadas y aplicadas para las grandes, a veces para esas grandes empresas, a veces aplicadas en empresas de menores dimensiones, no solo son muy difíciles de aplicar, sino que incluso podrían llegar a ser contraproducentes. Así es. Así es. Bien. Decime, si vos tuvieras que darle un consejo a un joven que está en busca de su destino, ¿te parece que la consultoría de empresas familiares puede ser un medio de vida? ¿Podemos pensar que en el futuro se puede vivir de esto? ¿Que es algo que vale la pena invertir esfuerzo en eso? Mira, yo creo que cada vez vamos a ser más reconocidos como necesarios. Realmente, yo lo digo desde mi experiencia, yo tengo mucho trabajo de todo tipo. Hay oportunidad en la formación, hay oportunidad en el acompañamiento, en el acompañamiento de esta profesionalización. Es muy importante que mientras en inglés hay una forma de hablarlo muy claro, que es que mientras tú estás in the business, debe haber alguien on the business. En español no se hace esa distinción, ¿verdad? Pero de verdad, mientras unos están metidos en el día a día, debe haber alguien que está como un dron viendo que lo que esté pasando es lo que queremos que pase dentro de 10 años, ¿verdad? Y para los jóvenes, los proyectos de digitalización en las empresas familiares son importantísimos. Yo creo que entrar en un directorio junior, porque me preguntaste por los jóvenes, para los seniors como nosotros hay, por supuesto que sí, siempre y cuando se preparen como deben ser, pero incluso para los jóvenes en los directorios necesitan profesionales que sepan de empresas familiares. O sea, están dirigiendo las estrategias de empresas de futuro, un futuro que ni sabemos cómo va a ser. ¿Quiénes tienen que hacer eso? Los jóvenes. Entonces yo sí pienso que hay mucha necesidad. Hay una propuesta de valor clara de parte de un profesional de empresa familiar. Bueno, ¿te parece que compartamos, a ver, con Valeria le vamos a preguntar si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta de la gente que podamos hacerle llegar a Margaret? Valeria. Sí, acá nos pregunta Us, estimada Margaret, ¿qué les parecen? ¿Un Estado con muchas regulaciones para las empresas o un Estado con pocas o nulas? Fíjate que esa es una pregunta tan difícil, ¿verdad? Tú es casi como que voy a recurrir a la respuesta de los consultores, depende. Porque un Estado que toma las decisiones correctas, que tiene la institucionalidad que funciona, claro, que tiene toda la legitimidad, probablemente sus reglas y den resultado.
pero en países como, por ejemplo, el mío, se enfermó, el presidente tiene COVID y nadie le cree. ¿Me entendés? O sea, aquí la crisis de credibilidad llega al punto de que nadie cree que el que dice que está enfermo está enfermo. Ya no digamos que ponga una regulación, aquí lo que hacen es que todo es como por decreto, ¿verdad? Entonces se le ocurre algo a alguien y decreto. Y después creen que el decreto no funcionó, pero no funcionó no porque era malo el decreto, sino porque le faltaba tal cosa, entonces va con el siguiente. Y así hacemos. Nuestras regulaciones, nuestras leyes no están hechas para fomentar ni la innovación, ni el emprendimiento, ni la formalización empresarial. Y sin embargo, los códigos son enormes. Decía uno de los peruanos, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, decía que la diferencia entre los países civilizados y los países en desarrollo, no, los países desarrollados, perdón, y los países en desarrollo, era que los países desarrollados eran de pocas reglas, de pocas leyes, pero de mucho cumplimiento. Y que los nuestros eran de muchas leyes, de poco cumplimiento. Espero haberle resuelto a Gus. Margaret, acá dice el doctor Miguel Milano, querría saber si tiene conocimiento de cómo tratar económicamente un hijo que trabaja en la compañía, en relación con los que no trabajan o no quieren trabajar. Yo creo que esa pregunta se la puede responder el doctor Aimeta. Como estamos compartiendo. ¿Quieres abrir tu micrófono? Hola, Miguel. Siempre haciendo travesuras usted. Bueno, no hay ningún problema. El que trabaja cobra sueldo, el que no trabaja no cobra nada. ¿Sí? Así es fácil. Ahora, si el padre le quiere beneficiar porque es generoso y le quiere compartir con él algo y tirarle unos mangos, como se dice en Argentina, no hay problema. El día de mañana, cuando ambos sean socios, si son herederos, posiblemente sean socios, los dos se llevarán los dividendos y uno solo cobrará por trabajar. De manera que uno tendrá dos ingresos, dividendo y sueldo, y el otro que no trabaja, y el socio solamente tendrá un solo ingreso, que es el dividendo. Entonces todos aprenderán que hay dos o más formas de ganar dinero según el lugar que quieran ocupar en la empresa familiar. Es un tema medio técnico, pero esa sería la propuesta. Y respecto de la otra pregunta, que sería lindo que lo conteste Margaret, que es mujer, ¿no? Yo estaba pensando en la primera parte de la pregunta, Miguel. Fíjate que lo que nosotros encontramos aquí no es tanto el futuro. Los que ahorita no trabajan, es fácil decir, bueno, si no trabajas no te pago o no ganas. Lo entienden. Lo triste es cuando nosotros entramos a empresas que tienen 10 años de estarle pagando sueldo a todos los tíos, a todos los primos, aquellas prácticas de antes que se usaban para no pagar impuestos o para bajar o para esas prácticas que vienen antes, terminarlas y decir, bueno, ahora de aquí para adelante ya no se van a pagar los sueldos, el que no trabaja no se le paga sueldo, alguien que ha ganado 10 años. No te lo va a permitir. Ahí es donde se hacen los problemas. Pero si partimos y decimos de aquí en adelante, eso para el futuro no es problema. La receta está clara. Cuando necesitas al consultor es cuando tenés al resto de la familia que está en otra situación. Incluso, Miguel, vos sos abogado, sabés que en la última reforma del código, al heredero que trabaja se le conceden ciertos privilegios
a la hora de la distribución de la herencia. Con lo cual eso para la legislación argentina, en la empresa familiar, tiene su importancia, porque trabajar tiene a futuro posibilidades que el heredero que no trabajó no tiene. Interesante. Están reconocidas legalmente, ¿eh? Actualmente después de la reforma. La pregunta de cómo definirías el rol de la mujer, esa fue la que me hiciste, ¿o no? Ah, perdón. Ajá. No. La segunda pregunta del amigo Miguel es, ¿qué opina del síndrome de la nuera despechada? Uy. Mira, nosotros no la nuera despechada. Nosotros Tenemos hasta las 10 de la noche, Marta. nosotros Margaret. tenemos un profesor, mentor, que se llama Eduardo Fabier Dubois, que es argentino, y que fundó el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Él habla de licántropo. Dice que el licántropo es aquel hombre lobo que conoce tu empresa, que vivió, que a lo mejor aportó, que siente que aportó, en algún momento se siente excluido y que puede destruir totalmente la empresa y la familia. Entonces sí existe, no necesariamente la nuera, ponerle licántropo. Claro. Hay mucha forma de hacerlo. Eduardo dice eso, que siempre hay uno, pero que no siempre encarna en una nuera. Margaret, ahí nos pide Angélica si pueden compartir la pantalla con los datos, con tus datos, por favor. Perdón, tenía una... Okay. ¿Ahí se ve? No. Ahí sí, ¿verdad? Se ve chiquita. Y no, ahí. Hay una pregunta más allí que dice, esta que recién leía Margaret, también está interesante, ¿no? ¿Cómo definirías el rol de la mujer como consultora de empresas familiares? Fíjate que yo siento digamos, desde mi práctica y mi experiencia, que tenemos como más apertura, yo me siento así, ¿verdad? Que las mujeres se conectan con nosotros porque somos mujeres y los hombres no compiten con nosotros porque no hay un ego empresarial, ¿verdad? Que tienen que competir con otro consultor como ellos. Entonces, yo creo que en el tema familiar entendemos mucho también como que se espera y se asume que somos tal vez más empáticas con los temas de familia y que se comprenden. Realmente, para mí es una ventaja, siempre ha sido una ventaja ser mujer en este negocio, pero tal vez como dice mi esposo, vos porque todo lo ves positivo, ¿verdad? Podría ser que fuera una desventaja, pero desde mi punto de vista siempre lo he visto como algo positivo. ¿Qué pensás, Juan Carlos? Si no hay más preguntas, mi propuesta es que por hoy vayamos cerrando. Y bueno, haremos luego ahora la presentación de la diplomatura y dejo que los
coordinadores puedan ir cerrando la actividad, si les parece. ¿Te parece, Fabián, que vayamos cerrando? Me parece perfecto, sí, que el cierre lo va a hacer Leticia, así que ese cierre lo va a estar haciendo ella. Ok, buenas noches a todos. Bueno, como siempre, Margaret, impecable y con mucho entusiasmo. La diplomatura la vamos a hacer en conjunto UCEL y Universidad de San Pedro Sula de Honduras. Es la diplomatura en consultoría de empresas familiares, 100% virtual, va a empezar en agosto y va a constituir de 2 módulos. El primer módulo va a terminar en diciembre y el segundo será a futuro. Obviamente es entender ese casa y empresa, cómo se entrelazan, y si en la charla anterior justamente habíamos hablado, Antonio había hablado de cómo trabajar por el bien de otros, en este caso Margaret nos aclaró que no solo es saber dar respuestas, sino hacer bien las preguntas. Y justamente, digamos, lo que trata de la diplomatura es de formar profesionales especializados para acompañar este proceso, para orientar a los profesionales y combinar todos los conocimientos multidisciplinarios, como decía Margaret, que combina psicología, derecho, administración de empresas, y poder conformar ese mapa nuevo que construya la pertenencia, la resiliencia y la evolución de la empresa. Así que los invitamos a todos, ahí dejamos el email de la diplomatura, diplomaturaef@ucel.edu.ar, por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud sobre la diplomatura, bienvenido, o sobre alguna de las charlas, son bienvenidas, y estarán felices todo el equipo de responderlas. Yo quiero comentarles que la próxima es una serie de 4 encuentros. La próxima es una charla hecha por un empresario que se llama La empresa familiar en primera persona, donde vamos a conversar sobre este rol, pero del lado del empresario, del lado del hijo del fundador o de uno de los hijos del fundador, y de los desafíos que esa transmisión patrimonial y de dirección implica cuando la empresa familiar pasa de primera a segunda generación. Muy bien. Esa próxima charla ya tiene fecha, ya van a estar recibiendo seguramente un correo electrónico y la difusión a través de la universidad, que va a ser el día 27 de julio a las 19 horas. Falta un tiempito, pero para ayudarlos en su memoria, vamos a estar mandando las invitaciones correspondientes. Como tenemos los mails de ustedes, seguramente les llegará un mail formal, pero además tendrán toda la difusión a través de nuestras redes sociales. Como decía al principio, es una alegría que hayamos podido tener este segundo encuentro de las conferencias latinoamericanas sobre consultoría en empresas familiares. Creo que es un avance muy importante y damos muchas gracias a Margaret. Fue para mí muy claro y muy amena, muy cálida en su presentación. Creo que nos ayuda a pensar, a reflexionar y revisar ciertas prácticas de los que trabajamos con empresas familiares, y los que todavía no trabajan. Creo que le dejó un gran motor como para entusiasmarse, para ser consultores, y lo que implica ser consultores de empresas familiares. Y por supuesto no puedo dejar de decir que dejó una puerta bien abierta hacia las mujeres, especialmente por esa capacidad empática que pueden generar
dentro del entorno familiar. Así que me sumo a las palabras de Juan Carlos y de cada uno de los que hemos estado presentando en distintos momentos. Muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro. Ahí tienen nuestro mail, pueden comunicarse y obtendrán las respuestas necesarias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y muchas Adiós. gracias.